Bueno, vamos a ver qué son las capas. Cuando abrimos el programa nos vamos a encontrar algunas ventanas que se nos abren automáticamente y otras no. Si tenemos ya la ventana de capas abierta, pues vamos a examinarla. Si no, esa ventana la podemos encontrar aquí, en esta ventana que es la ventana imagen, en el menú que tiene, en el apartado ventanas y dentro de ventanas diálogos empotrables. Pulsando en diálogos empotrables, la primera opción que aparece es capas. Pues ya tenemos aquí nuestra ventana de capas. De momento la ventana está vacía. Este espacio que es para que aparezcan cada una de las capas que vamos a crear, pues de momento aparece vacía y vamos a empezar por crear una imagen nueva, una imagen con la que vamos a trabajar. Para eso volvemos aquí a la ventana imagen, que es esta ventana grande, y en el menú nos colocamos ahora en archivo. En archivo vamos a darle a la primera opción, que es nuevo, crear una imagen nueva, y se nos abre esta ventana, una ventana que es la de creación de imágenes, que tiene varias opciones. La primera opción que podemos ver es la de plantilla. Esa se utiliza cuando queremos hacer uso de un tamaño estándar. Aquí vemos que al pulsar pues nos salen muchos de los tamaños que ya conocemos, el A3, el A4, etc. En nuestro caso vamos a crear una imagen con unas medidas concretas y también con una unidad de medida. Al abrir esta ventana, la unidad de medida que sale por defecto es px. Px, aquí abajo os lo pondrá, son píxeles. Podremos elegir también otras medidas, pero en principio vamos a dejar la de píxeles y vamos a crear una imagen donde le vamos a dar de ancho 1000 píxeles y de altura vamos a darle 700. Esta medida que nos sale de 1000 píxeles por 700, si nosotros cambiamos ahora la unidad de medida y le ponemos milímetros, pues podemos ver el equivalente de esos píxeles a milímetros. Esa imagen tendría 84,67 milímetros por 59,27. Vamos a dejar la unidad que tenemos, que es la de píxeles, y le damos a aceptar y ya nos aparece una nueva imagen con la que trabajar. En la ventana capas también aparece ahora esa nueva imagen que hemos creado. Viene representada con un icono en pequeño, una miniatura de la imagen es blanca, pues aparece ese icono blanco y un nombre que aparece por defecto, que se llama fondo. El color también es blanco porque así venía consignado en el programa, pero ese color lo podemos cambiar nosotros. En la caja de herramientas hay dos cuadraditos, uno negro, si ponemos el cursor encima del ratón nos dice que se llama color de primer plano, y otro blanco que nos dice que es el color de fondo. Si hacemos doble clic en el color de fondo, nos aparece este panel, que es el panel para la modificación de colores. Tiene un cuadrado bastante grande donde hay una gradación de tonos de más claro a más oscuro, y junto a él, a la derecha, se encuentra esta barra vertical. En esa barra vertical están todos los colores del espectro cromático, desde el rojo hasta el naranja, pasando por amarillos, verdes, azules, morados, y aquí es donde nosotros podemos elegir qué color queremos. Por ejemplo, yo voy a elegir un amarillo. Cuando coloco el ratón y pulso sobre la zona amarilla que deseo, vemos como el cuadrado también cambia y nos muestra una variedad de tonos de amarillo. Yo puedo mover
estas dos líneas, una vertical y otra horizontal, que se cruzan desde el punto donde se encuentran, y colocar el cursor del ratón justo en la zona de color que deseo. Ahí voy a hacer clic y automáticamente veo que también ha cambiado el color en la casilla de la caja de herramientas. Le digo que acepto ese color, que es el que quiero, y ya tengo un nuevo color de fondo. Ahora me voy a ir a la ventana de capas y me voy a colocar en los iconos que hay justo debajo. El primero de ellos pone crear una nueva capa. Pues lo consigno y me aparece esta ventana. Una ventana donde lo primero que nos dice es nombre de la capa. Por defecto a mí me aparece capa. A esta la voy a llamar capa 1 porque es la primera capa que estoy creando sobre la capa de fondo. Y aquí pone también anchura y altura. Aparecen las medidas que tiene originalmente la imagen, 1000 por 700. Yo las voy a cambiar. En vez de darle 1000 le voy a dar la mitad, 500, y de altura, por ejemplo, pues le voy a poner 400, 500 por 400. Y abajo también aparece que rellenar con, nos da variaciones, que sea transparente o que sea con el color de fondo. Yo voy a elegir color de fondo, que es el que acabo de cambiar, y le doy a aceptar. Y fijaros, aparece en el panel de capas, aparece una nueva capa, y también en nuestra imagen. Esta capa es como si colocáramos un papel, un nuevo papel, una nueva hoja sobre la primera que ya teníamos, que era la capa de fondo. Esta imagen, esta capa nueva que hemos creado, la podemos también mover. En la caja de herramientas, la primera de las que tenemos es la herramienta de mover. Si yo la consigno y me coloco sobre la nueva capa, como veis, puedo colocar este nuevo cuadrado en cualquier zona del espacio de la imagen que tengo, e incluso puede salir fuera. Ya hemos visto cómo podemos mover la capa. Voy a colocarla aquí y voy a hacer otra capa más, que será como otra hoja más que se coloca sobre estas dos que ya tenemos. Vuelvo al icono inferior del panel de capas, crear nueva capa, capa 2, aparece ahí el nombre. Voy a darle otro tamaño también diferente, por ejemplo esta la voy a hacer de 400 por 400. El relleno de color sigue asignado el de color de fondo. Le voy a dar a aceptar y ya tengo aquí esa nueva capa. Vamos a ver qué cambio hay ahora en el panel de capas. Como veis, ya tenemos la capa de fondo, la capa 1 y la capa 2. La capa 2 aparece con una franja más oscura. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es la capa activa. Si yo me voy ahora a la caja de herramientas y selecciono, bueno, ya tenía seleccionada la herramienta de mover capas, puedo mover la capa 2, pero en cambio no puedo mover la capa 1. Si yo marco ahora, pulso en el panel de capas sobre la capa 1, es la capa 1 la que queda activa. Os podéis fijar que aparece rodeada con una línea discontinua y que nos indica que esa es la capa seleccionada. Si yo pulso sobre esa capa, la puedo mover. Si yo vuelvo a pulsar sobre la capa 2 en la ventana de capas, es la capa 2 la que puedo mover ahora. Como ambas son del mismo color, pues voy a cambiar el color de una de ellas. Por ejemplo, de la capa 1. Selecciono la capa 1. En la caja de herramientas me voy a ir ahora a color de primer plano. Hago doble clic y voy a seleccionar un color, por ejemplo este. Acepto y ya tengo aquí el color rojo. Me voy a la herramienta de relleno de relleno
hago doble clic y al colocarme sobre la imagen, pues la capa que se va a rellenar es la capa que está debajo de la capa 2, la capa 1. La capa 2 está ahora mismo sobre esa capa y por eso se ha rellenado solo la capa 1. Bien, además de darles color, también puedo hacer otras cosas con la capa. Por ejemplo, con esta capa 2 que tengo ahora seleccionada, si me voy a la ventana de capas, aparece aquí una opción que es opacidad. Voy a cambiar la opacidad de esa capa y, como veis, ahora se hace transparente y queda por encima de la capa roja, pero la capa roja se nos muestra según el grado de opacidad que le demos. Bien, pues esto en principio para que conozcáis cómo se articulan las capas en este programa. Una vez que hemos hecho el dibujo, tenemos dos opciones para guardarlo. Una es convertirlo en una imagen JPG que ya no podríamos cambiar, se quedaría con el acabado final que diéramos a este trabajo, y otra es seguir manteniendo el trabajo con todas estas capas y cuando volvamos a abrir el programa poder seguir trabajando sobre esa imagen. Nos vamos al menú archivo, le vamos a dar a guardar como y nos aparece esta ventana donde el nombre que se le ha asignado, el que le hemos dado a las capas, capas.xcf. Pues XCF es el formato nativo de GIMP que nos va a permitir guardar la imagen con todas las capas y cuando volvamos a abrir este trabajo que aparezcan y podamos seguir trabajando en ellas. Le daríamos a guardar y ya se nos ha guardado el trabajo. Bien, pues con esto ya tenéis una pequeña idea de las capas y ya podéis hacer la práctica que os ayude a manejaros mejor con este tema.